Bienvenidos hoy a un estudio en la palabra. Soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a Lauren Larson y a John Rosenstern, también el doctor Don Paul Gray y Josh Rosenstern. Estamos muy alegres y muy contentos de estar con ustedes el día de hoy para estudiar la palabra de Dios juntos. Damas y caballeros, no hay nada más beneficioso que el estudio de la palabra. Nada. Recuerdo que escuché en una ocasión a un amigo que ya partió con el Señor. Y no recuerdo si él se refería a sí mismo o a quién se estaba refiriendo, pero él hablaba de dos personas. Uno de los hombres estaba muy enfermo y realmente, de acuerdo a los doctores, solamente le quedaba poco tiempo de vida. Ellos empezaron a reunirse cada mañana, los que estaban allí, eran dos creyentes, a discutir la palabra de Dios, a estudiarla. Y él contó que ese cáncer gradualmente se disminuyó en tamaño y se desapareció. Él no era salvo, pero le interesaba el estudiar la Biblia y así sucedió en esa situación. Así que cuando decimos que la cosa más beneficiosa en el mundo es el estudio de la palabra de Dios, lo es, y es porque es la palabra de Dios. No es quien la esté estudiando, se trata de quién estamos estudiando, y eso es lo que hace esto tan maravilloso. El versículo 8, por favor, o tal vez tenga más que anexar. No, creo que ya no lo hemos cubrimos. Cubierto todavía. Algo de sí lo que yo quiero tratar, que creo que es importante, es de las heridas que Cristo sufrió en su crucifixión. Ellas siempre estarán representadas en su cuerpo. Las cicatrices en sus manos. Israel, cuando regrese, las verá y dirá: ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá: con ellas fui herido en casa de mis amigos. Lo vemos como cordero inmolado en el cielo en el libro de Apocalipsis capítulo 5. Lo vemos un poco más adelante en el capítulo 13 como cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Estaba leyendo yo el otro día y me bendijo. Comencé a llorar, no tanto porque debemos pensar en Cristo conforme a la carne, porque eso es lo que Pablo nos dice en 2 Corintios capítulo 5. Pero mire, los golpes que recibió, las heridas que él recibió, cómo le arrancaron la barba, de la manera como lo presenta Isaías. Tal vez no se presenta bien en algunos de los comentarios, pero en el hebreo realmente significa que se la arrancaron por completo, dejándole una desfiguración, y ya me puedo imaginar yo cuando me rasuro y se me irrita la barba. La Biblia dice que su apariencia fue desfigurada, sí, que no se Solo podía en mi imaginación estaba acostado yo ahí pensando, y estaba yo pensando en el camino de Emaús, aquellos santos que no lo reconocieron hasta que él partió pan. ¿Será que hasta entonces vieron sus manos? ¿Por qué no lo reconocieron? Su parecer estaba tan desfigurado que no lo pudieron reconocer. La escritura en 1 Corintios 13 dice que seremos conocidos como fuimos conocidos, queriendo decir que yo siempre seré yo, usted siempre será usted, etc. No vamos a ser irreconocibles, vamos a ser conocidos como somos conocidos, aunque nuestros cuerpos van a ser glorificados. Él igual, creo yo también. Pero el precio que fue pagado por siempre va a ser la representación para nosotros de las cicatrices, lo que representan en la redención que fue comprada por él para siempre, y eso es muy aleccionador. Quiero volver atrás un momento al versículo 6, donde Jesús dijo: soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Esto claramente nos dice que hay que aceptar a Jesucristo para ser salvo. Y cuando decimos aceptarlo, nos referimos a aceptarlo como el Hijo del Dios viviente, sí, como el Señor de la gloria, y que Él murió en la cruz del Calvario para limpiarnos de nuestros pecados, para todos aquellos que creyesen. La iglesia no le puede salvar, las obras buenas tampoco, ningún otro ser humano le puede salvar, y aún la mayor parte del mundo opera sobre la idea de las obras. Si yo hago cosas buenas, más buenas que malas, entonces yo voy a ir al cielo, ¿no? Podemos leerlo así. Hay individuos que mueren, que son famosos, digamos así, y si son músicos siempre terminan dirigiendo el coro del cielo. No sé por qué es así, pero eso es lo que dice la gente. Y realmente yo acabo de leer un libro sobre la vida de Harry Truman, y yo era un joven, ¿no?, cuando él fue presidente de los Estados Unidos. Yo era un muchacho cuando él vino a ser presidente, cuando el presidente Roosevelt murió, quien en ese entonces era el presidente. Pero podemos leer que él sintió que las cosas que él hizo
le daban ahora los méritos o le merecían. Él no lo dijo claramente, pero sí la insinuación estuvo allí, de que como yo he hecho todas estas cosas buenas, y eso ahora abre el cielo a mi vida. Y como vi a uno que fue entrevistado a través de la televisión, no recuerdo quién fue, pero la razón por la cual le estaban entrevistando, él había dado $30 millones para preparar o reparar el monumento a Washington. Y costaría 40, 50 millones para terminarlo, pero él creo que dio 10 o 30 millones. El caso es que alguien mencionó el cielo en la entrevista y él dijo, oh, si hay un cielo, siempre es así que lo dicen, si hay un cielo, yo creo que iré allí porque yo he hecho estas cosas buenas y yo creo que tengo un boleto comprado, pero él dependía totalmente de la transferencia de dólares para reparar un monumento, como que de alguna manera le daba entrada, y así la mayoría del mundo. Cuando estabas en el Ministerio de las Prisiones durante años, yo sospecho que no importa lo que muchos de estos, no todos, pero muchos de aquellos reclusos allí, ellos dirían, yo no he hecho las cosas tan mal como otra persona. Claro, y ese es el caso, y bueno, es cierto, de las prisiones. Se puede encontrar esa división social. En las prisiones se separan ellos de otros que no son tan buenos como ellos lo son. Lo encontramos en todas las sociedades porque el hombre siempre quiere, esencialmente se quiere declarar como si fuese bueno, sin importar cuán malo seamos. Buen ¿verdad? pensamiento ese. Nos gusta pensar y declararnos a nosotros mismos, y la Escritura dice que cuando nos comparamos con nosotros mismos, no somos sabios. El único con el que verdaderamente nos podemos comparar es con Dios, o con quien Cristo es. Si nos comparamos a Él, no terminas correcto, muy bien. Exacto, y ese es el ejemplo. Tenemos que compararnos a la perfección, no a nosotros mismos, porque nosotros ni siquiera nos podemos acercar a la perfección. Ninguno. Así que, bueno, eso, pero de cualquier manera, eso es la mentalidad de la humanidad que no conoce a Dios. Pero no puedes pasar por alto a Jesucristo. No. Ningún ser humano puede hacerlo. No. Si quiere ser salvo, Así tiene que aceptarle como Salvador y Señor. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y porque Él es quien pagó el precio por nuestra redención. Así es. Nadie más lo hizo. Amén. Él es quien lo hizo. Eso lo hace a Él, lo califica a Él como Salvador. Así es. A Él nada más. Y lo que Él hizo por nosotros en el Calvario, eso produjo la redención de todos. Pero uno debe creer, debemos extenderle fe a Él. Bueno, nuestros amigos católicos claramente dicen en esencia que la iglesia salva. Correcto. Yo tuve a 3 obispos en mi oficina y ellos dijeron algo. Yo les respondí, bueno, pero eso realmente no, ustedes no pueden cambiar lo que dice la Biblia. Dijeron que el Vaticano 5, 10 o 4, no recuerdo, había cambiado cierta posición, no recuerdo cuál era. Pero yo les dije, si es bíblico, no lo pueden cambiar. Ellos se quedaron pensando y finalmente me dijeron, bueno, lo que la Biblia dice que eso es bíblico. Sí, la verdad es lo que la iglesia dice. Exacto, lo que diga la iglesia es lo que vale. Si la iglesia cambia de parecer, bueno, así es. Pero millones están tratando de ir al cielo de esa manera. Correcto. Una vez más, no quiero criticar a los católicos, pero los católicos proclaman que debemos pertenecer a la religión católica para poder llegar al cielo. Y nosotros tenemos a protestantes, pentecostales, que piensan igual. Los de la unicidad dicen que uno tiene que ser bautizado en el nombre de Jesús solamente y hablar en lenguas y ser salvo por gracia. Los de la Iglesia de Cristo piensan que uno debe ser bautizado en agua, y todas estas cosas son... ¿Y los musulmanes? Bueno, yo solo quería hablar de los cristianos por un momento. Los musulmanes, y John conoce bastante de esto, realmente no tienen ninguna manera de salvación a menos de que ellos maten a un infiel, ¿no? Esa es la única garantía que tienen para entrar al paraíso, pero todos los demás básicamente son gobernados por la voluntad de Alá, así que Él medirá las buenas obras en contraste a las malas obras en el día del juicio. Él decidirá
si uno puede cruzar el puente de Sirat para entrar al paraíso o si no uno va a caer al infierno. Así que se basa en las obras predominantemente la enseñanza del Islam. Así es. Así que es lo mismo Lo cuando mismo vamos que las al otras punto religiones, central. las buenas obras. Sí, Correcto. buenas obras. Sí, mire, pensemos en eso. No hay seguridad. No hay seguridad. ¿Por qué quiere usted estar conectado con algo de lo que no puede estar seguro? Bueno, eso no lo sé. Voy a tener que dejar que le haga la pregunta a los musulmanes. Sí, ¿verdad? Y el otro lado de eso es que cuando una persona acepta a Cristo, esa seguridad nos llega adentro. Correcto. No es algo que yo me llevo al corazón por causa de los hermanos aquí o por otras personas que yo conozca. Mire, a nosotros cristianos nos gusta decir que sabemos, hay un testimonio interno Sí, del Espíritu Santo sí. que le da testimonio a nuestro espíritu que somos los hijos de Dios y eso solo es a través de aceptar a Cristo. Yo le pregunté a un musulmán en una ocasión, él era un maestro en la Universidad LSU, y le pregunté, ¿por qué usted no permite, por qué su pueblo no permite que mi programación esté allá en Arabia Saudita? De ahí venía él. Oh, bueno, porque eso es algo político. Le dije, no, realmente no lo es. Le dije, la razón por la cual no lo permiten es que no pueden competir Eso es con verdad. No pueden Amén. competir No con se Cristo. puede. Y habrán personas que aceptarán a Cristo y él realmente no lo negó. Él le dio vueltas al tema, pero no lo negó. Y eso es un hecho. No pueden competir con Cristo. Ahora, pero dices que hay una certeza en el Correcto, corazón así de es. la persona cuando ha sido salva, cuando entregó su corazón al Señor. Y eso no quiere decir que Satanás no va a tratar de poner Amén. dudas allí. Eso él lo hará. Tenemos que ir a la pausa. Ya volvemos. Así que, por favor, no se mueva. Estamos de vuelta. Leamos una vez más, por favor, el versículo 8 y leeremos hasta el 9. Le dice Felipe, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Tal como Felipe, todos, al menos en la mayor parte, quiere ver a Dios, pero la mayoría rechaza la única manera de verlo y el medio de verlo, que es a través de Jesús. Jesús le dice, ¿tanto tiempo he estado con vosotros y no me has conocido, Felipe? Reynolds dice, no hay un buen entendimiento de Jesucristo hasta que el Padre sea realmente visto en él. El que me ha visto. Y eso reconoce a Jesús como Dios. Correcto. Eso Sí, reconoce sí. a Jesús como Dios. Si lo vemos a través del Padre y vemos al Padre a través de él, eso lo Amén. reconoce a él como Amén. Dios. El que me ha visto al Padre. Oh, eso está claro. La misma encarnación de quién y lo que el Mesías sería. Si queremos saber cómo es Dios, solo tenemos que mirar al Hijo. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Así que él calma la mente de Felipe al decirle, cuando me ves a mí, Felipe, has visto al Padre. Ahora, varias programaciones atrás, alguien dijo, y muy correctamente, que el pueblo, los líderes religiosos de Israel no podrían manejar eso. No. Era lo que estabas diciendo, Así porque es. ellos ni siquiera pronunciaban el nombre de Dios. Muy frecuente. Correcto. No lo hacían. Solamente una vez al año. ¿Cómo? Solamente una vez al año el sumo sacerdote lo hacía, solamente lo pronunciaba esa vez. ¿En serio? Correcto. Era demasiado santo. Ahora, y ¿estamos hablando de Yahweh o Jehová? ¿Cuál es el nombre? tal vez Yahvé, Jehová Dios. Bien. Y ellos solamente el sumo sacerdote entonces. Y Jesús vino diciendo, Dios es mi Padre. Sí, correcto. Había una falta de entendimiento en cuanto a relación personal antes de la cruz. Así es, sí. Toda la idea de que el hombre podía tener una relación de verdad con Dios personalmente, no creo que estaba en la mente de la gente. Y bueno, por supuesto, Israel, al haber interpretado erróneamente la intención de la ley y al haberse ido más hacia la religión y el sectarismo, se separó a sí mismo del mismo propósito y la mente de Dios, pero no había pensamiento. Y una vez más, muy fuertemente, cuando Jesús vino y dijo, tienen que tener una relación conmigo para poder estar bien con Dios, eso vino y los dejó anonadados. Ellos entendieron Bueno, lo es que él dijo. no se puede llegar a Dios sino a través de Jesucristo. Ninguno viene al Padre sino Correcto. a través de mí.
Correcto. Ellos amenazaron con matarle porque él se hizo igual a Dios. Ellos Sí, lo claro. admitieron. Mira, no vamos a matarte por lo que hiciste, sino por lo que has dicho, porque Sí. te has comparado con Dios. Así que no había una falta de entendimiento en cuanto a lo que él decía. Y a lo largo de todo su ministerio, sus 3 años y medio a Israel fueron: yo soy el Mesías y deben tener fe en mí. Yo estoy ofreciéndoles el reino. Durante 3 años y medio, básicamente, él le ofreció a Así Israel es. el reino. Y él declaró fuertemente lo que él Arrepentidos era. porque el Esto es reino de los fuerte. cielos se ha acercado. Correcto. Así que, mire, la fe en su persona era lo que se demandaba, y yo creo que a veces nosotros lo tomamos a la ligera como cristianos. Decimos, bueno, no estamos seguros si él les llegó a decir que él era, y no, Muy esto era muy fuerte de su fuerte, ministerio, muy sí. fuerte de parte de su ministerio. Él le dijo a la señora en el pozo que él era el Mesías. Estás viendo al Mesías, claramente se lo dijo en la escritura, está. Pero a todos los demás, él les insinuaba su relación con Dios y se declaraba ser el Mesías. Solo quería presentar esto porque nosotros, creo que los cristianos del día de hoy, no entendemos cuán impactante eso hubiera sido que una persona llegara a la sociedad y dijera esas cosas. Nosotros no debemos decirlo o aún pensarlo, creo. Pero cuando él dice, me han visto a mí, han visto al Padre, ¿no debería de ser que cuando el mundo nos ve a nosotros, ha visto a Cristo? Absolutamente. Sí. Ese es el plan. Obviamente, A todos eso me quedamos refiero, cortos, ¿no? ¿verdad? Pablo le dijo a los colosenses que esa es nuestra esperanza, el misterio manifestado Cristo en nosotros. Es lo que la gente tiene Así que ver. es. Correcto. Pero debemos decir que debe haber suficiente cambio y suficiente diferencia entre nosotros y el mundo, al punto de que el mundo diga, ¿qué hay de diferente en ti? Se nos debe preguntar acerca de la santidad que hay en nosotros. Así que esta transformación tan impactante que ocurre con los principios de haber nacido de nuevo y cambiado, y progresivamente que se supone debe ser hacia adelante y que haya fruto en semejanza a Cristo, debemos ser transformados a su imagen, es para que el mundo pueda ver. No estamos en vitrinas, por decirlo así, esa no es la idea, sin embargo, lo estamos, somos la sal de la tierra y la luz del mundo. Así que mire, este es el proceso para acercar a los hombres a Dios, que seamos como Cristo. Adelante en el versículo 10. ¿No creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? La llave es creer. Las palabras que yo os hablo, no las hablo de mí mismo. Las palabras que salieron de la boca del Maestro son en realidad las del Padre Celestial. Sino el Padre que está en mí, Él hace las obras. El Padre hace tal por el Espíritu Santo. Adelante. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De nuevo coloca la fe como el vehículo y a Jesús como el objeto. De otra manera, creedme por las mismas obras. Muestra el nivel que debe de ser obvio a todos e incluye la observación presente también. Así que él corrige la situación mientras habla con sus discípulos sobre quién él es. Ellos no deben de tener dudas después de esta conversación sobre quién era Jesucristo, pero aún ellos no podían creer que él había resucitado de entre los muertos hasta que lo vieron. Sí. Así es. Correcto. Y Y aún tocaron, entonces. lo sintieron. Sí. Aún entonces, hermano Swagger, fue una lucha para ellos. La comprensión crece en la gente. Nuestro entendimiento de Dios constantemente crece. Por lo menos debe ser así. Así que el primer paso es aceptarlo como Salvador y después aprender de Él
Es un proceso continuo. Siempre debemos pedirle a Dios iluminación y revelación, entendimiento. Pablo pidió eso para las iglesias que él había entrenado y había edificado. Él dijo, yo ruego por vosotros para que tengan esto. Así que es un proceso de crecimiento continuo. Necesitamos entender más. Millones quieren ser salvos sin aceptar a Jesucristo. Ellos no quieren admitir que Él es el Hijo de Dios. No quieren admitir que el precio que Él pagó en la cruz del Calvario no solamente fue una ejecución o asesinato, fue un sacrificio. No quieren admitir nada de eso. Ellos quieren depender de sus buenas obras. Dios es un término nebuloso. Hay algunas personas que llaman a los árboles Dios, pero Jesucristo es una persona que se puede sentir, que se puede escuchar, que se puede ver. Y sé que yo estaba leyendo en la revista Selecciones en una ocasión, pusieron allí los 20 hombres más importantes de la historia. Y Jesucristo era el número 18 tal vez. Y yo vi aquellos que ellos estaban poniendo ante Él y era algo absurdo. Pero el mundo no quiere admitir que este es el Hijo de Dios porque van a tener que dar cuentas a Él. Correcto. Y sabe, hermano Swagger, el mundo odia cuando decimos esto. Así es. No le gusta escucharnos. Sabe, cuando mira un programa de televisión secular y alguien habla de esto, se molestan. Pero saben, el problema de ellos es con la escritura. Nosotros solo leemos el libro. Sí, el libro lo dice. Así es. Y nosotros creemos en el libro. Sí, es interesante en Romanos. Escuché a un erudito decir el otro día, porque estaba estudiando un libro con él un poco. Él dijo que Pablo, cuando escribió Romanos del 1 al 3, él dijo, Pablo nos dio las malas noticias antes de darnos las buenas nuevas. Y las malas noticias son lo que el mundo no quiere escuchar. Las malas noticias son que somos dominados por el pecado sin salida y que somos pecadores y no podemos ser juzgados por nuestros niveles de bondad o porque yo soy mejor que fulano y no tan malo como sutano. Nada de eso es el medio de salvación. En Romanos, que es el... tratado más excelente de la fe cristiana, Pablo declara a todos culpables ante Dios. Por eso es que se burlan de lo que usted dijo, de la necesidad de aceptar a Cristo como Salvador, porque no quieren aceptar el hecho de que son pecadores, pero no pueden aceptar lo bueno hasta que se escuchen las malas noticias. Las calificaciones del mundo son redondeadas. Recuerdo cuando estaba en la universidad hablando de LSU, estuve 5 años ahí, y una de las clases más difíciles que tuve fue el segundo nivel de química orgánica. Y para poder avanzar a la clase, ellos redondearon las calificaciones. Y usualmente uno necesita un 100% para poder decir que uno conoce el material y pasar la clase. Bueno, creo que uno podía adquirir un 55% en el último examen, y ellos redondearon eso calificándolo como excelente. Ese era el 100%, un 55%. Y yo recibí un excelente, eso no dice mucho, ¿verdad? Pero ellos redondeaban para que uno pudiera pasar. El Señor no redondea las calificaciones. El mundo sí. En la escuela ellos redondean las calificaciones, queriendo decir que normalmente un excelente es 100%. Bueno, si la clase en general no lo logra, pueden cambiarlo para que, por ejemplo, en mi caso, logré un 55%. Queriendo decir que conocía más de la mitad. Bueno, eso es excelente. Porque y uno pasa la clase. Una calificación superior. Es relativo, sí, todo es relativo, y ellos redondean. Sí. Y muchas universidades. Pero así no aprendes nada. Exactamente. Precisamente. Pero así uno sigue avanzando. El punto es que el mundo redondea para calificar aquello que realmente es injusto y no es santo. Ellos dicen, no hay problema, eso es justo, esto te llevará al cielo. Pero el Señor dice, no vas a lograr llegar al cielo. Todavía no entiendo ese tipo de calificación. Bueno, doctor Gray tal vez le puede explicar. Ellos reducen el estándar. Lo que acaba de decir. Sí. Reducen el estándar para que todo el mundo pueda pasar.
Y eso es lo que el mundo Pero eso hace. es una pérdida de tiempo. Reducen el estándar de No quiero justicia. que construyas aviones así. Sí. No lo voy a hacer. ¿Ha escuchado el término pon el pulgar en la escala? Ese es Así el profesor Sí. poniendo Sí. el pulgar en la escala, Sí. cambiando las calificaciones. Bueno, una cosa que sí sé es que el Señor todavía Sí, así salva. es. No, Amén. y gracias a Dios que tenemos ese privilegio. Y todo aquel que quiera que venga y tome del agua de vida gratuitamente. Gracias por haber estado con nosotros. Les amamos. Dios les bendiga.